y empezamos. Un tema que desde hace un tiempo atrás se solían hacer ciertas preguntas en el examen de residencias, el cual eran las vasculitis. Ahora se conocen como síndromes vasculíticos. Vamos a ver que cada una tiene algo específico que podemos diferenciarla, ¿no? Y esto es lo importante aquí, aprender a diferenciar una de otra. Principalmente esos datos, ¿no? Que nos da el examen físico, a la biopsia, al corte histológico, ¿no? Que son importantes conocer. Los síndromes vasculíticos, hubo un tiempo que se preguntaban mucho en el examen de residencias. Actualmente vuelven a salir de nuevo. Por ahí apareció la granulomatosis de Wegener. Por ahí se hizo mención. Antes solía aparecer mucho por ejemplo, Takayasu, Kawasaki, solían aparecer en los exámenes de residencias. Hoy vamos a tener todos estos síndromes llamados síndromes vasculíticos, parte de lo que es el módulo de reumatología, ¿no? Muy importante conocer. Bien, desde 1992 sale una clasificación para dichos trastornos. Es la llamada clasificación de Chapel-Hill, una modificación hecha recientemente, bueno, no tan reciente, hace ya prácticamente una década. En el 2012 sale una clasificación, otra clasificación ya la misma, ¿no? Un poquito más modernizada, más actualizada, la misma clasificación de Chapel-Hill. Esta clasificación divide a estos trastornos en tres grupos: de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. A su vez, las de pequeños vasos se pueden dividir si son ANCA positivo o si son ANCA negativo, de acuerdo a sus características inmunopatogénicas. Por ejemplo, tenemos las de grandes vasos. Principalmente tenemos la arteritis de células gigantes, conocida como arteritis de Horton o de arteritis de la temporal. Tenemos también la arteritis de Takayasu. Tenemos de los vasos medianos la podarteritis nodosa o nudosa, la enfermedad de Kawasaki, principalmente afectando vasos coronarios también, y los vasos pequeños. Esta podemos hacer dos grupitos aquí. Podemos hacer una subdivisión en los vasos pequeños. Podemos decir que las ANCA positivos son Wegener, Church-Strauss y la podangitis microscópicas. Afectan primordialmente a pequeños vasos, pero tienen en sus características inmunopatogénicas ANCA positivo. De esas tres, la única que sea ANCA positivo es Wegener. Las demás son P-ANCA positivo. Ahora, las demás de vasos pequeños son las llamadas vasculitis ANCA negativo. Muchos la conocen así. Tenemos la púrpura de Slowling-Henoch o de Henoch-Slowling, que es una vasculitis asociada a inmunocomplejo, depósito de IgA principalmente. Tenemos también la vasculitis crioglobulinémica, cuando no se ve, cuando es algo idiopática, le llaman crioglobulinemia esencial o vasculitis crioglobulinémica esencial. Y tenemos la vasculitis leucocitoclástica. Esta vasculitis, tanto la crioglobulinémica como la leucocitoclástica, se caracterizan por la presencia de leucoclastia, que es esa degranulación, ese deterioro de neutrófilos que se puede ver a nivel, esas inclusiones de neutrófilos que se puede ver a nivel de un corte histológico. De eso vamos a estar detallando un poquito más. Ahora, ¿qué es importante aprendernos de aquí? Cada una de estas vasculitis tiene un dato importante y que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, en la arteritis de células gigantes aparece un signo que es clásico. Es típica de mujeres añosas, por eso por encima de los 50, 60 años. Y hay un dato a la exploración física que puede ser muy característico de ella, y es la claudicación mandibular o la debilidad de los músculos maceteros, que son parte de los músculos masticatorios, ¿no? También se asocia a amaurosis fugaz, muy parecido a un ictus. Puede ser causa también de eventos vasculares cerebrales. La arteritis de Takayasu, típica de mujeres jóvenes, a diferencia de células gigantes, que se ven mujeres ancianas, ¿no? Viejas, añosas, por encima de los 50 años. La arteritis de Takayasu es conocida
creo que todo el mundo conoce el famoso nombre, ¿no? De la enfermedad sin pulso. Produce estenosis, principalmente le encanta el callado aórtico, principalmente la arteria subclavia, a la arteritis de Takayasu. La de vasos medianos, apodontinitis nodosa, siempre la asocian o viene asociada, no siempre, casi siempre, viene asociada con infección por el virus de hepatitis B. Tiene una relación causal esta enfermedad. Afecta miembros inferiores de forma típica y tiene algo que no tiene la podengitis microscópica, y eso vamos a estar viendo más adelante, porque aquí hay que hacer una diferencia entre la podenteritis nodosa y la podengitis microscópica, también conocida como podenteritis microscópica. Antes se pensaban que era la misma, ahora se habla de dos diferentes. La enfermedad de Kawasaki, recordar la famosa lengua en fresa que aparece en niños, es típica de niños y adolescentes. La enfermedad de Kawasaki debuta como un cuadro febril, muy típico, esa famosa lengua en fresa. Había otra enfermedad, ¿no?, que producía lengua en fresa. Vamos a ver por el chat. ¿Qué otra enfermedad es de origen infeccioso? Se caracterizaba porque los niños que la padecían podían tener la llamada lengua en fresa o lengua aframbuesada, típico que puede aparecer en Kawasaki. Pero ¿qué otra enfermedad se caracterizaba por la llamada lengua en fresa o lengua aframbuesada? Lo mencionamos más atrás, ¿no? Cuando hablamos de trastorno de la vía respiratoria, cuando hablamos de faringitis, ¿no? En niños. No sé si lo recuerdan. Había otra enfermedad que producía la llamada lengua en fresa, la escarlatina. Excelente. Tanto el Kawasaki como la escarlatina son las enfermedades que provocan la llamada lengua en fresa. De la vasculitis, ustedes le ponen aquí lengua en fresa, Kawasaki. La famosa lengua frambuesada, ¿no? Típica de la enfermedad de Kawasaki. De los vasos pequeños, la granulomatosis de Wegener tiene una triada clínica muy característica, muy típica, y es granulomas en la vía aérea superior, vía aérea inferior y afectación renal, ¿no? Es la triada típica de la granulomatosis de Wegener. Churg-Strauss es el paciente típico que tiene crisis recurrente de asma, le ponen entre comillas crisis recurrente de asma, porque estos cuadros simulan pacientes atópicos. Hay eosinofilia marcada en sangre, por eso su nombre es poliangitis con eosinofilia. Wegener es poliangitis con granulomatosis, ¿no? La poliangitis microscópica, vamos a estar hablando de ella más adelante porque hay que aprender a diferenciarla bien de la podenteritis nodosa. La púrpura de Slowling-Henoch tiene otra triada clínica. Afecta comúnmente a niños y tiene una triada clínica de púrpura palpable en el nivel del glúteo, miembros inferiores, región glútea, pélvica, dolor abdominal o cuadros abdominales, más artralgia. Es típica esa triada de la púrpura de Slowling-Henoch o de Henoch-Slowling, ¿no? Vasculitis también, por inmunocomplejos, IgA. Tenemos también la vasculitis crioglobulinémica, que vamos a estar hablando más adelante de ella, su famosa relación con el virus de la hepatitis C. Parte del tratamiento de esta enfermedad es tratar, en caso de que tenga el paciente la enfermedad por hepatitis C, es tratar la enfermedad. Antivirales, ¿no? Para la hepatitis C. La vasculitis leucocitoclástica se asocia mucho al uso de antibióticos. Está muy asociada al uso de antibióticos. Por general tiene un tóxico conocido, la vasculitis leucocitoclástica. Es una de las más comunes. De la forma cutánea de vasculitis, la leucocitoclástica domina el cuadro. Vamos a estar hablando de todas ellas una por una, ¿no? Pero es importante que nos aprendamos la clasificación de Chapel-Hill para la vasculitis. Y se nos hace más sencillo estudiarlo así. Grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos, ¿no? Se nos hace un poquito más sencillo aprendiendo la vasculitis si la organizamos de esa manera. De los de pequeños vasos, recordar que hay unas cuantas que son ANCA positivo y hay otras que son ANCA negativo, por lo general. ANCA positivo es decir, anticuerpos contra citoplasma neutrófilo, ¿no? Es lo que quiere decir ANCA. Granulomatosis de Wegener, enfermedad o granulomatosis de Churg-Strauss,
y la ponegitis microscópica son las famosas ANCA positivas. Las demás son ANCA negativos, como están clasificadas, ¿no? En esta clasificación. Valga la redundancia. Bien, antes de hablar de vasculitis, tenemos que hablar una relación clara que tienen estas patologías con el depósito de complejos inmunitarios. Fue el primer mecanismo que se propuso y es el más ampliamente aceptado hoy en día. Ya vamos a ver unas cuantas vasculitis asociadas al depósito de complejo inmunitario. No todas, pero hay unas cuantas. Miren el antígeno de hepatitis B, como aparece aquí también, como un factor causal inmunopatogénico. Y es típico en la polenteritis nodosa. Recuerden hepatitis B, polenteritis nodosa. Recuerden esa relación. Estos pacientes que tienen la enfermedad hay que hacerle hepatitis B, antígeno de hepatitis B, a ver si lo tienen positivo o no, porque hay una relación. Hay una relación, vamos a decir, casi directa con el desarrollo de esta enfermedad. El antígeno de hepatitis B se ha identificado en los complejos circulantes y depositado en un subgrupo de pacientes que muestran características de vasculitis sistémica, muy particularmente la polenteritis nodosa. Recordad esa relación. Polenteritis nodosa con el virus de hepatitis B. La vasculitis crioglobulinémica tiene su relación entonces con el virus de hepatitis C y se debe a crioglobulinas que precipitan en frío. De ahí su nombre, crio, ¿no? De frío. Entonces, recuerden esos virus con relación a esas vasculitis. Crioglobulinémica, hepatitis C, polenteritis nodosa, hepatitis B. Recordad esa relación, ¿no? Para que lo tengan pendiente por ahí, si les sale en un examen por ahí de residencia. Tenemos los famosos ANCA o anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo. Estos pueden ser de dos tipos, o pueden ser dirigidos contra la proteinasa 3 de neutrófilos, los famosos C-ANCA, que son citoplásmicos, y los dirigidos contra la enzima mieloperoxidasa, que son los llamados P-ANCA. Wegener es C-ANCA, mientras que la ponegitis microscópica y Church-Strauss son P-ANCA. No tiene tanta importancia porque pueden dar positivo para ambos, pueden dar positivos, pero hay que tener un poquito claro esos conceptos, ¿no? Esos datos ahí. Bien, recuerden que de las que afectan pequeños vasos, las que son positivas para ANCA son Wegener, ponegitis microscópica y síndrome de Church-Strauss, una enfermedad de Church-Strauss. Bien, son positivas para estos anticuerpos, principalmente. Ahora, yo les hago otra pregunta. Hay dos enfermedades que hablamos en la parte de trastorno de la gastrointestinales que eran C-ANCA positivo. ¿Cuáles eran esos trastornos? No sé si los recuerdan. Habían dos trastornos que mencioné que tenían ANCA positivo a nivel gastrointestinal. Habían dos que mencioné. Uno de ellos es una enfermedad inflamatoria intestinal, no sé si la recuerdan, la colitis ulcerosa, que era C-ANCA positivo, y el otro es una enfermedad de vías biliares, la llamada colangitis esclerosante primaria. Estas son también ANCA positivo, estos trastornos de la vía digestiva, ¿no? También se caracteriza por ser ANCA positivo. Y hay ciertos trastornos que en el transcurso de las clases vamos a estar hablando de que pueden tener ciertos inmunocomplejos muy parecidos a la producción de estos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos contra el citoplasma neutrófilos, los ANCA, famosos ANCAs. Dentro de los principios generales del diagnóstico, siempre se debe sospechar en una vasculitis en todo paciente que tenga un cuadro sistémico no explicado, principalmente por la presencia de púrpura palpable, infiltrados pulmonares y hematuria microscópica, sinusitis inflamatoria crónica, una mononeuritis múltiple, fenómenos isquémicos no explicados, una glomerulonefritis con signos de ataques de múltiples aparatos y sistemas. Siempre hay que ver púrpura palpable, ese es el dato patognomónico de toda vasculitis, la púrpura palpable. Siempre que veamos púrpura palpable, pensamos en una vasculitis, ¿no? Ahora, yo les voy a mencionar algo, a ver si están en la cosa. ¿Qué cilindros aparecen a nivel urinario que son característicos de vasculitis? ¿Cómo se le llaman a esos cilindros? Que lo vimos en el capítulo de lesión renal, ¿no? Que había unos cilindros que eran característicos de vasculitis. No sé si lo recuerdan.
Hemos tenido mucho recordando hacia atrás, ¿no? Para que podamos ir aprendiendo poco a poco. Había unos cilindros que eran característicos de vasculitis. Cuando aparecían, había que pensar en vasculitis o en glomerulonefritis. No sé si los recuerdan esos cilindros, ¿no? Cilindros de eritrocito, ¿no? Los cilindros de eritrocito, que eran muy característicos de la vasculitis o de una glomerulonefritis. Eran característicos los cilindros de eritrocito, ¿no? Muchos libros daban de patognomónicos de estas enfermedades. Bien, toda vasculitis se diagnostica por medio de biopsia del tejido afectado. Todas. Es el diagnóstico de elección, el corte histológico. Clínica más corte histológico del tejido lesionado es hacer el diagnóstico de vasculitis, principalmente la biopsia. Bien, muy importante tomar en cuenta. Tenemos aquí parte, bueno, el tratamiento en general de los síndromes vasculíticos. Siempre en los cuadros agudos se debe iniciar con glucocorticoides. Hay enfermedades que necesitan un periodo de tiempo de remisión para luego instaurar la terapia de mantenimiento. Siempre que piensen en vasculitis, piensen en estos fármacos. En los primeros dos, primero siempre, glucocorticoides y la ciclofosfamida, los primeros. Luego, cuando la enfermedad es resistente al tratamiento, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que amerita el uso de metotrexato y de azatropina. Entonces, cuando vayan a pensar en una vasculitis, piensen primero en estos dos fármacos, glucocorticoides y la ciclofosfamida. Ahora, hay una excepción y es, por ejemplo, la vasculitis leucocitoclástica, que tiene buena respuesta a la colchicina y a la daxona, las cutáneas. Las vasculitis cutáneas, por lo general, tienen buena respuesta a la colchicina y a la daxona, por lo general. Glucocorticoides y ciclofosfamida. El metotrexato y azatropina, en caso de que no haya un buen apego terapéutico, haya efectos secundarios. Y el rituximab, que es un anti-CD20, es un inhibidor de la tirosina sinasa, anti-CD20, utilizado también para el tratamiento de ciertas vasculitis refractarias a tratamiento. Ahora, tenemos que recordar ciertos efectos secundarios del uso de estos inmunosupresores. Los glucocorticoides, recordar que se asocian a osteoporosis, cataratas, hipertensión intracraneal, diabetes, porque aumentan la gluconeogénesis hepática. Se asocia también a fallo de crecimiento en niños, psicosis en sus dosis prolongadas, supresión de la médula adrenal con el desarrollo de una insuficiencia adrenal. La ciclofosfamida, cuando le mencioné este fármaco, tienen que recordar que tanto la ciclofosfamida, el metotrexate, la azatropina son supresores medulares. Por eso deben utilizarse también ácido fólico cuando se utilizan estos fármacos, porque son supresores de la médula ósea. Ahora, el efecto más temido del uso de ciclofosfamida es la cistitis hemorrágica o el desarrollo de cáncer vesical. Es el efecto adverso más grave del uso de este vamos a decirlo así, anticitoquina, antiinflamatorio, ¿no? De este fármaco este fármaco supresor. Este es la ciclofosfamida, ¿no? Recuerden el efecto más temido, que es la cistitis hemorrágica. El metotrexato puede llegar a provocar fibrosis pulmonar, también alteración de la médula ósea, úlceras a nivel bucal e intestinal. A la azatropina por igual, son hepatotóxicos la mayoría. Y el rituximab, miren que aparece aquí un cuadro que es raro, la llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esta enfermedad es típica de pacientes inmunosuprimidos, principalmente pacientes HIV positivos en la etapa de SIDA. Esto es una enfermedad, una encefalopatía infecciosa provocada por un virus. El virus se llama virus JC, así me le llaman el virus, o poliomavirus JC. El virus normalmente se encuentra inactivo en la médula, pero cuando llega al estado de inmunosupresión, se activa y afecta por los cordones medulares, llega al sistema, a la parte central, a la corteza, y provoca un cuadro de leucoencefalopatía. Y le llaman leucoencefalopatía multifocal progresiva, poliomavirus JC.
Es una enfermedad típica de inmunocomprometidos, principalmente HIV positivo o con el uso de este fármaco, el rituximab. Muy importante tomar en cuenta, ¿no? Siempre que le hablen de vasculitis, recuerden estos fármacos. Agregándole aquí también en las vasculitis cutáneas, la colchicina y también la Daxona. Agregándolo, ¿no? Pero recordad siempre estos fármacos cuando se hable de vasculitis. Siempre van a estar viendo estos fármacos, siempre. Bien, la primera vasculitis en el día de hoy, el primer trastorno en el día de hoy, es la llamada granulomatosis con poliangiitis. Es el famoso síndrome de Wegener o la llamada granulomatosis de Wegener, ¿no? Es el prototipo de una vasculitis sistémica. Así lo mencionan los libros. El prototipo de una vasculitis sistémica es la granulomatosis con poliangiitis. ¿Por qué le menciono mucho granulomatosis con poliangiitis? Porque actualmente se están mencionando los nombres de estas enfermedades. Ellos están sacando ya el epónimo. Pero vamos a poner el epónimo, ¿no? Para que los recordemos también. Granulomatosis con poliangiitis, también conocida como granulomatosis de Wegener o síndrome de Wegener. La enfermedad, recuerden que provoca la nariz en silla de montar, que vamos a estar hablando de ella. Puede destruir el tabique nasal, el hueso nasal, y provocar la llamada nariz en silla de montar. Eso creo que lo he mencionado anteriormente, ¿no? En otras clases, pero vamos a mencionarlo aquí igual. Bien, recuerden la tríada clínica clásica de esta enfermedad, y es lo que se suele preguntar en el examen de residencias. Es una vasculitis granulomatosa que afecta a las zonas altas, bajas de la vía respiratoria, es decir, zonas altas y bajas de la vía respiratoria, más una glomerulonefritis, una afectación glomerular renal, ¿no? Esa es la triada clásica de esta vasculitis, que debemos siempre pensarla. En sujetos es rara en sujetos de raza negra, afecta más a personas caucásicas, es decir, de raza blanca, y tiene una proporción varón-mujer 1:1, es decir, afecta a ambos sexos por igual. Es raro en la raza negra, afecta a ambos sexos por igual. Recuerden la triada, ¿no? Que es lo que más se suele preguntar en el examen de residencias. Afecta a la zona alta, baja de la vía respiratoria, más una glomerulonefritis, ¿no? Es la características de esta enfermedad. Muy característica es de esta enfermedad, esta triada clínica, ¿no? Se parece mucho al síndrome de Gush-Pasteur, que afecta vías respiratorias, principalmente vías respiratorias bajas y riñón. Porque Wegener también se puede acompañar de hemoptisis y se puede confundir con un síndrome de Gush-Pasteur. Recordad que el síndrome de Gush-Pasteur, los anticuerpos específicos de esta enfermedad son los anticuerpos antimembrana basal, mientras que Wegener es ANCA positivo, ¿no? Eso es un dato que podrían orientarnos un poquito. Los signos histopatológicos de esta enfermedad, los definitorios, es que es una vasculitis necrotizante, ya como acabamos de ver en la clasificación de Chapel-Hill, ¿no? Afecta arterias y venas de fino calibre, de pequeño calibre, junto con la formación de granulomas intravasculares o extravasculares. Este es el problema de los extravasculares, que pueden provocar necrosis de los senos paranasales, necrosis del tabique nasal y provocar la llamada nariz en silla de montar, ¿no? De manera típica, surge afectación pulmonar con infectados cavitados, nodulares, de forma bilateral y múltiple. Esto puede confundirse con una tuberculosis. Recordar esos infiltrados cavitados que pueden aparecer aquí en la granulomatosis de Wegener. Afecta las vías aéreas superiores, particularmente los senos paranasales, la nasofaringe, que puede provocar inflamación con la formación de granulomas. La afectación de riñones se caracteriza por una glomerulonefritis focal y segmentaria que evoluciona hacia una glomerulonefritis de rápida evolución. No es muy buen pronóstico cuando llega a nivel renal esta patología, pero es parte de la triada clínica, lamentablemente. Recordar la triada clásica, ¿no? Zonas respiratorias altas, bajas y afectación de riñones.
Hay presencia de vasculitis, granulomas, aunque estos granulomas no son específicos, porque vamos a ver que Churg-Strauss también se asocia a granulomas, pero hay ciertas características que lo diferencian. Puede aparecer en prácticamente cualquier órgano, pero sus órganos diana son la vía respiratoria alta, la vía respiratoria baja, es decir, pulmones, y los riñones. Son los órganos más afectados por esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas y datos de laboratorio, el 95% de los pacientes tienen afectación de la vía aérea superior. Es la más afectada. Sin embargo, también puede aparecer afectación pulmonar, que es muy común. Y miren aquí, la enfermedad puede asociarse a perforación del tabique nasal, lo que puede originar la llamada nariz en silla de montar, ¿no? Esa deformación que puede presentar algunos pacientes. Se puede caracterizar por presencia de secreción purulenta, secreción sanguinolenta. Esto se puede confundir mucho con una TB, con una tuberculosis. Y puede haber afectaciones pulmonares, ¿no? Con infiltrados, inclusive cavitarios, lo que puede pensar uno en una tuberculosis. Es un diagnóstico diferencial. Puede haber tos, hemoptisis, disnea y dolor retroesternal. Entonces, hay que, al igual de pérdida de peso, lo que puede aparecer o puede parecer, perdón, una tuberculosis. Y hay que tener en cuenta esto. Se afectan los ojos también, un gran porcentaje de los pacientes, 52%. Se caracterizan por conjuntivitis, que puede ser poca intensa, dacrocistitis, episcleritis, escleritis, uveroescleritis granulomatosa, una enfermedad granulomatosa. Miren la afectación renal, un 77%. Ya tenemos otro como parte de la triada, ¿no? De esta triada clínica fisiopatológica de esta enfermedad. De manera directa, no se ha relacionado como tal a una lesión renal per se, pero sí se sabe de que provoca glomerulonefritis, ¿no? Principalmente. Es C-ANCA positiva. Las demás que vamos a ver a continuación son P-ANCA positiva. La única de las tres, este C-ANCA positivo. Recuerden que esto no es específico de una y otra, pero tienen algo característico, ¿no? Esto es como más, este es C-ANCA positivo, la otra es P-ANCA negativo, por lo general. Y eso es un dato que debemos quedarnos ahí, llevarnos, ¿no? Muy importante a conocer. Como les mencioné, las mayores causas de muerte son cuando hay afectación renal, ya esto lo acabé de mencionar anteriormente, ¿no? Y lamentablemente la mayoría de los pacientes afectados tienen una alteración renal. El pronóstico empeora cuando se deteriora más la función renal. El diagnóstico es por biopsia. Se demuestra la vasculitis granulomatosa necrotizante, necrosante, con signos clínicos compactibles. Ya hablamos de por ejemplo, afectación de vía aérea superior, vía aérea baja y riñón. La combinación de ciclofosfamida más glucocorticoides induce, se da en la fase de remisión y prolonga sobrevida. Yo les dije ahorita, no, recuerden estos fármacos cuando hablemos de vasculitis. Después de una periodo de remisión, se da la inducción terapéutica y se suspende la ciclofosfamida y se intercambian por metotrexato hacia atropina. Yo mencioné ahorita que la ciclofosfamida cuando se agrega su metotrexato o la ciatropina, es suspendiendo la ciclofosfamida, ¿no? Porque cuando hay muchos efectos secundarios. Por eso no se prolonga mucho el uso de ciclofosfamida, por sus efectos secundarios. Se debe cambiar o por metotrexato o aciatropina. El rituximab también ha mostrado un excelente o ha mostrado excelentes resultados clínicos para la enfermedad grave principalmente. Esta enfermedad es el prototipo de una vasculitis sistémica. Así le llaman, el prototipo. La granulomatosis o granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Lo que se conocía como síndrome de Wegener o granulomatosis de Wegener. El siguiente tipo de vasculitis que vamos a estar hablando a continuación es la llamada poliangitis microscópica, y vamos a prestar mucha atención con la poliangitis microscópica porque hay que aprender a diferenciarla bien de la poliangitis nodosa o nudosa. Hay que aprender a diferenciarla bien. Bien,
Antes se pensaba que era una variante, que era lo mismo, pero ahora se han subdividido. Se ha dividido, ¿no? La clasificación. Es una vasculitis necrosante con escasos complejos inmunitarios que afecta principalmente vasos pequeños. Aquí ya tenemos una diferencia entre la nodosa y la ponegitis microscópica. La nodosa no se le afecta a vénulas, mientras que cuando hay la afectación de vénulas hay que pensar en una microscópica. Eso es un dato importante ahí, una diferencia, ¿no? La glomerulonefritis es muy común en la ponegitis microscópica y suele aparecer la capilaritis pulmonar. La podenteritis nodosa suele respetar los pulmones. La podenteritis nodosa. Y eso es un dato que hay que tener en cuenta. El hecho de que no existe inflamación granulomatosa, la diferencia de la granulomatosis de Wegener. ¿Por qué hay que diferenciarla? Porque recuerden que son vasculitis de pequeños vasos. Estamos en la de pequeños vasos primero. Entonces hay que aprender a diferenciar una de otras. Esta no tiene granulomas. Vamos a ver que Church-Strauss sí es con presencia de granulomas, pero la ponegitis microscópica no hay formación de no hay afectación inflamatoria granulomatosa. La mediana de edad de comienzo de esta patología es entre los 57 años de edad. Afecta más frecuente a varones que a mujeres. Recuerden que Wegener tiene una relación hombre-mujer igual, ¿no? 1:1, pero esta afecta más a los hombres que a las mujeres. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con relación a la ponegitis microscópica. Dentro de la patogenia y patología de esta enfermedad, es prácticamente idéntica a Wegener. Sin embargo, en la ponegitis microscópica no hay inflamación granulomatosa. La lesión renal es idéntica. Provoca una glomerulonefritis focal segmentaria, muy idéntica, pero sin granulomas. Esta enfermedad es ANCA positivo, pero P-ANCA. La única que era C-ANCA es Wegener, ¿no? Y eso lo vimos. Dentro de las manifestaciones clínicas y los estudios de laboratorio, el paciente puede tener un cuadro constitucional, un cuadro sistémico, que se acompaña de síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, dolor musculoesquelético, etcétera. Cuadros constitucionales. Puede aparecer hemoptisis, recuerden que afecta el pulmón, a nivel pulmonar, una capilaritis pulmonar. Puede afectar también nervios, producir una mononeuritis múltiple con vasculitis a nivel del tubo digestivo y la piel. No afecta las vías respiratorias altas y no hay presencia de nódulos pulmonares. Es decir, esta es la diferencia entre Wegener y una ponegitis microscópica. Wegener afecta la vía respiratoria alta, mientras que la ponegitis microscópica no afecta la vía respiratoria alta, afecta la baja, pero no la alta. Y es P-ANCA positivo. Otro dato que la diferencia, ¿no? De Wegener. En la actualidad, el tratamiento de una ponegitis microscópica es el mismo utilizado para el tratamiento de una granulomatosis de Wegener o una granulomatosis con polyangiitis, ¿no? Ciclofosfamida en su fase de remisión más glucocorticoide, retirando la ciclofosfamida en la fase de inducción o de mantenimiento, agregando metotrexato o aciatropina. En casos graves, rituximab. Prácticamente tienen el mismo tratamiento. Esta vasculitis, ¿no? La que estamos viendo aquí. Bien. La granulomatosis eosinofílica con polyangiitis, conocida comúnmente como síndrome o enfermedad de Church-Strauss. Así que la conocemos todos, ¿no? Como la enfermedad o síndrome de Church-Strauss. Pero recuerden que le puede salir así ahora, porque ya ahora los epónimos de estas enfermedades se han dejado de utilizar y están utilizando estos nombres, ¿no? Que es de acuerdo a su fisiopatología. La granulomatosis eosinofílica con polyangiitis o enfermedad de Church-Strauss, síndrome de Church-Strauss. Eosinofilia, ¿no? Recuerden este dato, muy importante. Asma. ¿Por qué asma? Los pacientes pueden tener antecedentes de asma, pueden simular cuadros de asma refractario al tratamiento. Esto es característico de esta enfermedad. Le hacen un conteo en sangre de glóbulos blancos y tienen los eosinófilos
en abundancia, más de 1000, casi parecido a un síndrome hiperosinofílico. Cuando se habla de síndrome hiperosinofílico, se tiene que tener más de 1500 eosinófilos en sangre para considerar un síndrome hipereosinofílico. En este paciente, estos pacientes tienen un cuadro típico de cuadros asmáticos, de broncoespasmo, eosinofilia periférica, aniverístico, también tiene marcado conteo de eosinófilos, formación de granulomas, lo que va a la par, ¿no?, con Wegener, pero en Wegener no aparece la eosinofilia, que suele aparecer en esta enfermedad. Y a diferencia de Wegener, esta enfermedad afecta a personas de cualquier edad, exceptuando los lactantes. La media de comienzo es de 48 años, pero puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. Entonces, asma, hiperosinofilia, eosinofilia, afectación hística con aumento de eosinófilos en el corte histológico, granulomas con presencia de eosinofilia. Hay que pensar en Church-Strauss, ¿no? No confundan en términos de granuloma, porque de una vez nos vamos a Wegener, pero no solamente Wegener produce granulomas. Es una vasculitis necrosante que afecta arterias musculares de calibre fino y mediano, capilares, venas y vénulas, al igual que las demás que estuvimos viendo. Son vasculitis de pequeños vasos. Lo único es que son todas ANCA positivos, ¿no? Y de vasos pequeños. Un signo histopatológico característico es o son las reacciones granulomatosas que pueden surgir en los tejidos o incluso en la propia pared de los vasos, es decir, se localiza en la pared de los vasos con una marcada eosinofilia. Eso es lo característico también cuando se le añade esa marcada eosinofilia en los pacientes con esta alteración, con esta enfermedad. ¿Cuál es el órgano más afectado por Church-Strauss? El pulmón. El pulmón es el órgano más afectado por Church-Strauss. No sale aquí, pero en otros textos van a ver que esta enfermedad se puede caracterizar por infiltrados pulmonares migratorios que pueden confundirse con procesos infecciosos. Pueden aparecer llamados infiltrados pulmonares migratorios que pueden confundirse con procesos infecciosos a nivel del parénquima pulmonar. Y eso es un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Con relación a esta vasculitis, el Church-Strauss. Ahorita vamos a estar diferenciando, ¿no? A ver cómo van las cosas ahí de si le menciono cuando aparece esto y lo otro, ¿no? A ver si está en la cosa. Para mañana voy a estar poniendo un repaso con preguntas de estos temas. Bien, principalmente de vasculitis, que es muy importante aprender. Dentro de las manifestaciones clínicas, yo mencioné que había algo característico y eran esos ataques de asma, ¿no?, intensos que tenían estos pacientes. Estos ataques muy de broncoespasmo, con eosinofilia, hipereosinofilia, ¿no?, aumento de eosinófilos en sangre, etcétera. Tiene un cuadro constitucional parecido a las demás, de fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, afecta a múltiples órganos y sistemas. El paciente puede tener datos de rinitis y sinusitis alérgica y pueden aparecer ciertas nefropatías, aunque son raras, pero pueden aparecer ciertos trastornos a nivel de la función renal. ¿Qué debemos saber? El corte histológico o por ejemplo, también a nivel del conteo sanguíneo, la eosinofilia marcada, intensa, más de 1000 células, ¿no? Más de 1000 eosinófilos. Y eso aparece en más de 80% de los pacientes, es decir que es un dato muy sensible, la eosinofilia intensa en estos pacientes. Recuerden que al igual que la meningitis microscópica es P-ANCA positivo. La única que es ANCA positivo es Wegener. El diagnóstico se hace mostrando los signos de asma, un paciente que simule un asma o que tenga signos y síntomas de un paciente asmático, con eosinofilia marcada en sangre, y obviamente biopsia, ¿no?, que demuestre la presencia de granulomas con eosinofilia en los tejidos lesionados. Afecta más frecuente el pulmón, le encanta el pulmón a la granulomatosis de Church-Strauss o síndrome de Church-Strauss, ¿no? Recuerden que granuloma no solamente es Wegener,
También Church-Strauss se caracteriza por la presencia de granulomas. Viene el tratamiento. ¿Cuáles son los fármacos que siempre abundan? La ciclofosfamida y los glucocorticoides. Ahora, ¿cuál es la causa más común de muerte en estos pacientes? Las cardiopatías, las miocardiopatías. En estos pacientes es muy frecuente o pueden fallecer por una miocardiopatía. Entonces, a estos pacientes se recomienda realizar un ecocardiograma para vigilar o si este tratamiento va a influir en la aparición de miocardiopatías o no, para darle más vigilancia al paciente en cuanto a agregar o cambiar algún fármaco. Principalmente los fármacos utilizados es la ciclofosfamida y los glucocorticoides. Pasamos de vasculitis de pequeños vasos a una vasculitis de medianos vasos por enteritis nodosa, que es prácticamente muy parecida a la polengitis microscópica o polenteritis microscópica, que también se le puede decir, ¿no? Anteriormente se pensaba que era una variante de la microscópica. Bueno, no, la microscópica era una variante de esta anteriormente. Ahora se conocen como dos entidades separadas. Esta es una vasculitis necrosante que afecta a múltiples órganos, en particular las arterias de calibre fino y mediano. Afecta arterias renales y viscerales, pero ¿qué no afecta? Las arterias pulmonares. Es una diferencia con la polengitis microscópica. La polengitis microscópica provoca alteración capilar pulmonar, mientras que la polenteritis nodosa no afecta arterias pulmonares. Puede afectar los vasos bronquiales, pero no afecta las arterias pulmonares. Ese es el dato característico de la polenteritis nodosa. Esto puede salir en un examen de residencia, ¿no? ¿Qué arteria no afecta la polenteritis nodosa? Las arterias pulmonares. No se observan granulomas, lo que descarta Welling y Church-Strauss. No hay eosinofilia ni diátesis alérgica, lo que también descarta Church-Strauss, ¿no? También. Entonces es muy importante tomar en cuenta. Dentro de la patogenia de esta enfermedad es una lesión vascular con inflamación necrosante, ya estuvimos hablando de eso, de arterias musculares de calibre fino y mediano. Y mire qué dice aquí abajo. No se advierte afectación de vénulas, porque si hay afectación de las vénulas, se pensaría más en una polengitis microscópica, su hermanita, ¿no? Que siempre se suele confundir. Cuando hay afectación de vénulas o hay afectación pulmonar, se piensa en una polengitis microscópica. Cuando no afecta vénulas o arterias pulmonares, se piensa más en una polenteritis nodosa. Bien, las lesiones son segmentarias y tienen abarcar bifurcaciones y ramas de las arterias, principalmente. Ahora, yo les digo un dato que vimos ahorita. ¿Con qué infección está relacionada esta enfermedad? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? ¿Con qué tipo de infección está relacionada esta enfermedad? Que inclusive se le hace a los pacientes que se está sospechando de esta enfermedad. Hepatitis B, ¿no? Muy bien. Virus de hepatitis B. Excelente. Estamos en la cosa, ¿no? Esos datos, recuerden esos datos que nos pueden ser muy útiles a la hora de llenar un examen. Por ahí pueden poner un caso clínico, un paciente que tiene historia de virus de hepatitis B, que llega con púrpuras palpables en los miembros inferiores, ¿verdad? No puede ser muy útil esos datos. Ustedes saben que estos exámenes tienen algo clave, siempre tienen algo clave estos exámenes. Se caracteriza también por dilataciones aneurismáticas de las arterias afectadas. No hay afectación de las arterias pulmonares. Puede afectar las arterias bronquiales, pero nunca afecta a las arterias pulmonares. Afecta el riñón, pero no provoca glomerulonefritis, sino lo produce más una falla renal aguda o hemorragias a nivel renal con hematuria. No provoca glomerulonefritis, como la polengitis microscópica, que tiene una especie de glomerulonefritis. Es otra diferencia. Y la prevalencia de esta vasculitis es muy asociada a pacientes con el virus de la hepatitis B. Recuerden ese dato de la polenteritis nodosa. El tratamiento es igual, glucocorticoides y ciclofosfamida,
para la poliarteritis nodosa. Ya vamos del tratamiento en general, ¿no? De estas vasculitis, de estos trastornos. El siguiente cuadro es la llamada arteritis de células gigantes. Es una enfermedad de los grandes vasos. También conocida como arteritis de Horton. Vamos a ver una preguntita que puede ser fácil en un examen de residencia. ¿Cuál es la arteria más afectada por la arteritis de células gigantes? Vamos a ver quién se atreve a contestar esa preguntita. ¿Cuál es la arteria más afectada por la arteritis de células gigantes? Hay un dato, eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la arteria más afectada? La temporal, ¿no? Muy bien, la temporal, excelente. La arteria temporal, muy bien. Arteritis de células gigantes o arteritis de Horton, o como su nombre lo dicen también, arteritis de la temporal. Conocida históricamente como arteritis de temporal, es una inflamación de arterias de calibre mediano y grande, principalmente de grandes calibres. De manera característica le encanta la carótida, principalmente la rama temporal. Le encanta la carótida. Puede también presentarse como una enfermedad sistémica, afectando múltiples arterias, múltiples órganos y cualquier rama de la aorta, pero le encanta la carótida y la rama temporal, principalmente. Es una enfermedad que ha venido asociada a la llamada polimialgia reumática, la famosa enfermedad de los puntos dolorosos, ¿no? Que vamos a estar hablando luego, después por ahí de esta enfermedad. No se suele mencionar mucho en el examen de residencia, pero la mencionaremos luego. Tiene una asociación con la polimialgia reumática. Tiene una asociación con este trastorno no funcional, la llamada polimialgia reumática. Característicamente o casi exclusivamente afecta a mujeres principalmente de raza blanca mayores a 50 años. Es lo típico de esta vasculitis. La mujer tiene que ser un paciente viejo para considerar el diagnóstico de esta enfermedad. Es casi exclusivo de este tipo de pacientes. Mujer blanca, ¿no? Con más de 50 años, que tiene claudicación mandibular, hay que pensar en una arteritis de células gigantes. La arteria temporal es el vaso más afectado, ya hablamos, ¿no? Frecuentemente aparece una vasculitis sistémica que puede afectar cualquier vaso y se caracteriza a nivel histopatológico por una panarteritis con infiltrados inflamatorios a base de mononucleares de linfocitos dentro de la pared vascular con la presencia o la formación de las llamadas células gigantes, de ahí su nombre, por si acaso, ¿no? Células gigantes, arteritis de la temporal. Dentro de las manifestaciones clínicas, recuerden, el trastorno viene asociado a polimialgia reumática, fatiga, anorexia, pérdida de peso, hiperhidrosis, artralgia, afectación a grandes vasos, aumenta la eritrosedimentación, ESR, ¿no? Eritrosedimentación. Provoca cefalea, que es un cuadro más típico. Fiebre, anemia, elevación de la BCG o eritrosedimentación y cefaleas. Y miren un dato, dolor en la distribución de la piel cabelluda y la claudicación de los músculos maceteros. Cuando escuchen este dato, claudicación mandibular o de la masticación de los músculos maceteros, la vasculitis que van a pensar en la vasculitis de células gigantes. Puede provocar necrosis de la lengua en sus estados más graves. Puede provocar necrosis. Puede también o provoca de forma típica un cuadro de ceguera repentina. Es causa también de eventos vasculocerebrales isquémicos por estenosis de arterias cerebrales. Hay que tener mucho en cuenta y se asocia mal pronóstico cuando viene asociada ya a trastornos neurológicos centrales. Son frecuentes también las anomalías de la función hepática, en particular el aumento de concentraciones de la fosfatasa alcalina. Puede simular un cuadro colestásico esta enfermedad. El diagnóstico, biopsia. Toda vasculitis se diagnostica por biopsia del tejido lesionado. Es un punto a su favor, ¿no? Por biopsia, principalmente de qué tejido, de la arteria temporal. Biopsia de la arteria temporal, en este caso. Tratamiento.
Glucocorticoides. Para los síntomas oculares graves, se ha utilizado la metilprednisolona, que es otro glucocorticoide de acción un poquito más potente. Tiene buena respuesta a glucocorticoides. Y la causa más común de muerte de estos pacientes son los trastornos cerebrovasculares o los infartos de miocardio. Por eso también la prevención en estos pacientes. Arteritis de Takayasu. Una arteritis de grandes vasos, ¿no? Grandes vasos. La arteritis de Takayasu. Tiene un nombre característico, ¿no? La enfermedad sin pulso. Y es típica de estas mujeres jóvenes, jovencitas. La enfermedad sin pulso. Le encanta el callado. Al igual que quién, que la arteritis de la temporal, pero la rama temporal, ¿no? A esta le encanta el callado aórtico, principalmente la arteria subclavia. Le encanta la subclavia, parte del callado aórtico. Prevalecen mujeres, obviamente jóvenes principalmente. También afecta a la arteria pulmonar. Y se caracteriza por la presencia de infiltrados de mononucleares y ocasionalmente células gigantes. Es decir, que la presencia de células gigantes no es solamente característico de la arteritis de la temporal, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Miren aquí, ¿cuál es la arteria más afectada por la enfermedad o la arteritis de Takayasu? La subclavia. Pregunta de examen de residencia puede ser esta. En el 93% de los pacientes se afecta la arteria subclavia. Puede provocar claudicación del brazo y fenómeno de Raynaud en el miembro afectado. Y ya si se afecta a otras arterias, puede provocar sintomatología de acuerdo a la localización anatómica, ¿no? A la irrigación o el órgano que está irrigando esa arteria. Recuerden que la más afectada por la arteritis de Takayasu es la arteria subclavia. Le encanta el callado aórtico a esta enfermedad. Puede tener síntomas constitucionales como toda vasculitis, fiebre, diaforesis nocturna, artralgia, anorexia, pérdida de peso, malestar general, etc. Por lo común, las pacientes que tienen la enfermedad tienen pulsos débiles o pulsos disminuidos, tan disminuidos que de ahí su nombre, la llamada enfermedad sin pulso por estenosis, principalmente de la arteria subclavia, ¿no? La enfermedad sin pulsos le han llamado a esta patología. En el 32-93% de los pacientes aparece hipertensión y contribuye al daño renal, cardíaco y cerebral. Recuerden la enfermedad sin pulso, ¿no? El diagnóstico, paciente con clínica compatible, disminución o ausencia de pulso periférico, soplos a nivel arterial por la estenosis de la arteria subclavia. El diagnóstico, un poquito diferente a las demás, con el uso de una arteriografía donde se puede ver la alteración. Sin embargo, hay que recolectar tomas de muestra para biopsia de esta patología, pero se puede confirmar por un perfil de arteriografía. La demostración histopatológica demuestra entonces un infiltrado predominantemente linfocítico con formación de granulomas. Miren aquí otra enfermedad donde sale la producción de granulomas y la aparición de células gigantes. Esto es un problema, ¿no? Porque puede confundirse con una granulomatosis o con una arteritis de células gigantes que puede afectar también a cualquier órgano o sistema. Tratamiento: corticosteroides a base de prednisona y en caso de falla el metotrexato. Sin embargo, la corticoterapia no debe prolongarse y debe cambiarse a metotrexato. Ninguna antibioterapia se debe prolongar hasta no haber una remisión de enfermedad y cambiar otro fármaco por los múltiples efectos secundarios que tienen los glucocorticoides. La siguiente vasculitis es una vasculitis de pequeños vasos, principalmente le llaman cutánea, una vasculitis de más o menos, tiene un origen cutáneo. Es la llamada vasculitis por IgA, anteriormente conocida como púrpura de Henoch-Slowlen. Vasculitis por IgA. Miren, esta vasculitis tiene una triada clínica clásica. No sale en el libro de Harrison, pero se la voy a enseñar cuál es la triada de la púrpura de Henoch-Slowlen, ¿no? Y es
Púrpura palpable, a menudo a nivel de los glúteos o las extremidades pélvicas, las pelvis, ¿no? Artralgias y cuadros abdominales. Aparece glomerulonefritis, pero recuerden la triada clásica. Púrpura palpable, artralgias y signos y síntomas a nivel del tubo digestivo, a nivel abdominal. Los pacientes debutan inclusive con un dolor abdominal intenso. En niños puede ser causa de vaginación intestinal. Esta enfermedad afecta principalmente a niños entre las edades de los 4 a 7 años, a 7 años. Puede aparecer en lactantes y en adultos jóvenes. Y se debe, yo mencioné ahorita, ¿no?, al depósito de inmunocomplejos. ¿Cuáles? IgA, principalmente. La IgA es la clase de anticuerpos que se identifica más a menudo en los complejos inmunitarios y su intervención se ha demostrado en las biopsias renales de los pacientes con este trastorno. Depósito, ¿no?, de IgA en las arterias, en los tejidos, etcétera. Ya mencioné la triada clásica, ¿no? Púrpura palpable, por artralgia o artralgias y afectación del tubo digestivo. Un día 50% puede venir asociado a una glomerulonefritis, que puede tener un peor pronóstico. Ahora, miren aquí que aparecen los cilindros eritrocíticos, que son patognomónicos o de vasculitis o de glomerulonefritis. Se afecta el miocardio en un gran número de pacientes, adultos principalmente. Es raro en niños. La afectación miocárdica es rara. Y obviamente la mitad de los pacientes tienen aumento de los niveles de IgA con complemento sérico normal. El tratamiento, corticoterapia, tiene un pronóstico excelente. Inclusive muchos pacientes remiten solos. Otros requieren de glucocorticoides. Se han utilizado también los tópicos para el tratamiento de esta enfermedad. Pero cuando se asocia a cuadros abdominales, cuadros sistémicos, se debe obviamente utilizar glucocorticoides de forma sistémica. Vasculitis crioglobulinémica. Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que precipitan con el frío. De ahí su nombre, crioglobulinas. Es una enfermedad que se acompaña de una vasculitis sistémica caracterizada por púrpura palpable, artralgia, debilidad, neuropatía y glomerulonefritis. Muy importante aprender ese dato, ¿no? Tiene una asociación con múltiples trastornos, por ejemplo, mieloma múltiple, síndromes linfoproliferativos, colagenopatías, infecciones, hepatopatías, pero en otros casos puede ser idiopática la enfermedad. Cuando no se evidencia ninguna causa, se habla de crioglobulinemia mixta esencial. Crioglobulinemia mixta esencial, cuando se descartan las otras causas. Y tiene una relación con la presencia del virus de hepatitis C. Vimos hepatitis B ya, ¿no? Hepatitis C en esta. Esta provoca una glomerulonefritis de tipo membrano proliferativa que causa el 80% de todas las lesiones renales en estos pacientes. El corte histológico puede mostrar un infiltrado inflamatorio que rodea y abarca los vasos sanguíneos con necrosis fibrinoide, hemorragia de células endoteliales y hemorragia pura. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, vasculitis sistémica con artritis, neuropatía periférica, glomerulonefritis. Un día 30% de los pacientes aparece una nefropatía crónica. En contadas ocasiones se advierte glomerulonefritis o vasculitis, afectación del sistema nervioso central o del tubo digestivo. Se caracteriza por la presencia de crioprecipitados circundantes a nivel sanguíneo. Y obviamente, paciente con signos de infección por el virus de hepatitis C. Y hay que tratar el virus de hepatitis C cuando se presente esta enfermedad. La siguiente vasculitis es la llamada vasculitis cutánea idiopática o este conjunto, ¿no?, de alteraciones. La llamada vasculitis cutáneas idiopáticas. Es un término que se le describe o se le define
En forma general, cuando se afectan los vasos sanguíneos de la dermis, a estas vasculitis cutáneas, son causadas mayormente por hipersensibilidad. Y, dentro de este grupo está la vasculitis por hipersensibilidad, ahora sí que está causada por hipersensibilidad, y la meningitis leucocitoclástica cutánea, también causada, se cree, por una reacción de hipersensibilidad. Y es común que se presenten cuando el paciente consume fármacos, antibióticos principalmente. Representa la inflamación vascular más común, la leucocitoclástica es la más común, una de las más comunes. Y el signo histopatológico típico de esta vasculitis es la presencia de inflamación de los vasos finos. Recuerden que a diferencia de Wegener y los demás, estas son ANCA negativo. Purpura Swollen Henoch, la vasculitis leucocitoclástica y la crioglobulinémica son ANCA negativo. Estas dos, la por hipersensibilidad y la leucocitoclástica, se caracteriza por leucocitoclasia, que no es más la presencia de restos nucleares, ¿no? Depósitos, restos nucleares provenientes de neutrófilos que ya infiltraron los vasos y zonas vecinas durante la etapa aguda. De ahí su nombre, leucocitoclasia. Recuerda ese dato, ¿no? Es muy importante a la hora del examen de residencia. Es muy asociada al uso de antibióticos y eso es un dato que tienen que tener en cuenta también. Se parece mucho a un síndrome de Stevens-Johnson. Muy parecido. No sé si sabían la diferencia entre un síndrome de Stevens-Johnson y una necrólisis epidémica tóxica. No sé si se la saben. Hay una diferencia, es con relación al área de superficie corporal lesionada. Si es menos de un 30%, es un síndrome de Stevens-Johnson. Si es más de un 30% del área de superficie no quemada, sino lesionada, es una necrólisis epidérmica tóxica. Es una superposición entre un cuadro y otro que evoluciona. Cuando es menos de un 30%, es un síndrome de Stevens-Johnson. Cuando es más de un 30%, es una necrólisis epidérmica tóxica. Y es una diferencia muy notable en estos pacientes. Esto puede simular una toxicodermia de ese tipo. Dentro de las manifestaciones clínicas, el paciente puede tener lesiones purpúricas, pruriginosas, que pueden confundirse con una reacción alérgica, aunque tiene una relación con estas alteraciones. Hay leucocitosis moderada con elevación de la eritrosedimentación. Y siempre hay que pensar en agentes exógenos. Siempre recuerden eso. Fármacos, una infección. Por ejemplo, la vasculitis crioglobulinémica se puede asociar a la infección por micoplasma, por ejemplo, que puede crear crioglobulinas. Ahora, ciertos fármacos como las penicilinas principalmente pueden llegar a provocar un cuadro de leucocitoclasia. En mi experiencia en el Cabral Ibáez, hemos tenido, bueno, en lo que llevo desde presidente hasta especialista, 2 casos confirmados de vasculitis leucocitoclástica por el uso de antibióticos, principalmente, ¿no? Una reacción, parece que es una especie de reacción idiosincrásica en este tipo de pacientes, principalmente en mujeres. Se ve esta vasculitis, la leucocitoclásica. Yo les mencioné que las vasculitis cutáneas, leucocitoclástica y la por hipersensibilidad, tienen buena respuesta a la colchicina y a la daxona. También se ha demostrado la hidroxicloroquina, que es el antipalúdico, y ciertos antiinflamatorios no esteroideos han demostrado buenos resultados, principalmente la colchicina, ¿sí? Que es uno de los tratamientos de elección para este tipo de vasculitis. Daxona, colchicina, hidroxicloroquina y ciertos antiinflamatorios no esteroideos. Una vasculitis muy rara es la llamada vasculitis primaria del sistema nervioso central. Solamente vamos a mencionar que es una entidad clínico-patológica que se caracteriza por una vasculitis circunscrita a los vasos del sistema nervioso central. Es decir, no es vasculitis sistémica, sino que se desarrolla a nivel de los vasos cerebrales, vasos craneales. Solamente ahí se desarrolla. No hay otra afectación sistémica. Y por eso le llaman vasculitis primaria del sistema nervioso central.
Otra vasculitis, que no es más también que una enfermedad sistémica, reumatológica, es la enfermedad de Behçet. Como todo el mundo la conocía, bueno, como nosotros la conocemos, ¿no? La famosa enfermedad de la ruta de la seda. Esos cargamentos iban desde China, Marruecos y ese tipo de ruta, ¿no? La llamada ruta de la seda. Le llaman enfermedad de Behçet. Y vamos a ver, ¿cuál es la lesión característica de la enfermedad de Behçet o del síndrome de Behçet? ¿Cuál es la lesión característica? ¿Quién me podría decir? Si le ponen un examen de residencia, ese dato hay que pensar en un síndrome de Behçet. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa lesión característica de la enfermedad de Behçet? Vamos a ver quién se atreve. Hay una lesión que es característica de esta enfermedad. Las úlceras aftosas. Úlceras aftosas. En la mucosa oral, en cualquier parte de la mucosa oral y en el escroto. No afecta al glande ni a la uretra. Puede afectar a cualquier parte, al pene, puede afectar al escroto, pero no afecta ni al glande ni a la uretra. Cuando afecta al glande, hay que pensar en una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, sífilis, un chancroide, etcétera. No afecta al glande, la enfermedad de Behçet. Siempre tienes que recordar eso. Recuerden este dato de enfermedad de Behçet, que le puede salir un examen de residencia. Como están los exámenes de residencia ahora, poniendo sus temitas ahí medios escondidos, ¿no? Rebuscados. Miren, es una entidad clínico-patológica, sistémica, que se caracteriza por la presencia de úlceras aftosas, principalmente en boca, genitales. Tiene lesiones oculares. Esta es la tríada clásica de esta enfermedad. Alteración ocular y úlceras en la boca y úlceras en genitales. Recuerden esa triada, ¿no? Úlceras aftosas. Alteración ocular, úlceras en la boca y úlceras en los genitales. Viene asociado a una venulitis leucocitoclástica, porque el proceso también produce restos de neutrófilos en la biopsia. Es más frecuente, tiene la misma frecuencia entre hombres y mujeres. Pero en hombres puede ser más agudo el cuadro y más grave. Es muy rara en la raza negra. La vasculitis por lo general son comunes en la raza blanca, por lo general. ¿Cuáles son los criterios? Recuerden la triada, principalmente. Úlceras en la boca, genitales y lesiones oculares. Son tres criterios mayores que ustedes tienen ahí de la triada, los tres más comunes, ¿no? Pero pueden aparecer otros criterios. Úlceras recurrentes en la boca, en cualquier parte de la boca, más úlceras genitales, lesiones oculares, pueden aparecer lesiones cutáneas, son criterios, ¿no? Y la prueba de patergia. Vamos a hablar un poquito ahora de la llamada prueba de patergia. Vamos a mencionar, ¿no? Las características indispensables para establecer el diagnóstico es su lesión característica. ¿Cuáles son las lesiones características? Úlceras aftosas de forma recurrente. Desaparecen y vuelven. Periodos de remisión, periodos de actividad, ¿no? Eso es lo que quiere decir recurrente. Entonces, úlceras aftosas recurrentes, cuando le pongan ese dato, piensa en un síndrome, una enfermedad de Behçet, que es parte de una vasculitis también. El paciente desarrolla una vasculitis, aunque también es parte de una enfermedad sistémica reumatológica. Las úlceras son dolorosas, profundas, superficiales con base necrótica de color amarillento. Pueden aparecer solas o múltiples y se pueden ubicar en cualquier sitio de la boca. Persisten durante 1 o 2 semanas y desaparecen sin dejar cicatrices, a excepción del escroto, que sí dejan cicatrices en el escroto. Pero recuerden, estas úlceras no aparecen en el glande ni en la uretra. Cuando aparecen en esta zona hay que ir pensando en otros diagnósticos. Cuando aparecen en esta zona las úlceras, a nivel del pene, ¿no? Principalmente. Entonces, recordar la lesión característica de la enfermedad de Behçet o la enfermedad de la ruta de las sedas. Úlceras aftosas recurrentes. Prueba de patergia. Se le inyecta una mínima cantidad de solución salina debajo de la dermis
perdón, debajo, intradérmica, sí, debajo de la dermis, dentro de la dermis. Y si se forma una pústula en un periodo de 48 a 72 horas, es positiva y se le llama prueba de Patergia. Prueba de Patergia positiva. Hay otras enfermedades que pueden llegar a producir pruebas de Patergia, como el pioderma gangrenoso y el síndrome de Sweets, pero es muy típica, es parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Behçet, la prueba de Patergia positiva. Cuando escuchen prueba de Patergia positiva, en el primer diagnóstico que deben pensar es en el síndrome o enfermedad de Behçet. Esa pústula que se forma 24 a 48 horas luego de inyectar una mínima cantidad de solución salina en la dermis. Es una especie de reacción inflamatoria con una conformación de una pústula, como se puede ver aquí, ¿no? En la imagen. Puede provocar también alteraciones en la piel, pueden aparecer foliculitis o pueden aparecer eritema nodoso en un 80% de los casos. Y eso es parte de los criterios diagnósticos, ¿no? La triada clínica es lesiones oculares, lesiones bucales, lesiones genitales, úlceras, ¿no? Más lesiones cutáneas, más prueba de Patergia positiva. Ahí yo tengo los 5 criterios mayores. Las lesiones oculares también, ¿no? Lo tengo los criterios mayores para considerar una enfermedad de Behçet. La complicación más temida de esta enfermedad es la lesión ocular, que puede desarrollar una panuveitis bilateral que puede terminar el paciente en ceguera permanente. Puede provocar trombosis venosa profunda con el riesgo de trombosis. Puede afectar las arterias pulmonares. Aquí aparece un famoso cuadro, un síndrome un poquito raro que no suele mencionar en los libros, ese llamado síndrome de Hughes-Stevens, ¿no? Que es una variante del síndrome de Behçet que se caracteriza por úlceras, alteraciones de las arterias pulmonares. Puede ser letal. Es una variante rara de la enfermedad de Behçet. El famoso síndrome de Hughes-Stevens, ¿no? Una variante rara y que puede ser letal. El tratamiento, glucocorticoides. Aquí se acepta el uso de colchicina y aquí aparece la talidomida en esas ulceraciones graves que pueden tener los pacientes. La talidomida. Glucocorticoides para la fase aguda también. Tópicos también se requieren. Y la colchicina que ayuda mucho en esas lesiones cutáneas, como en la mayoría de esas vasculitis que son cutáneas, ¿no? Hay que tener en cuenta ese dato. Otro trastorno raro es el síndrome de Cogan. Trastorno raro es una vasculitis que se asocia a queratitis intersticial, formación de la córnea, con síntomas vestíbulo-auditivos. Puede asociarse a sordera o trastorno del equilibrio por una alteración de vestíbulo. Vasculitis más queratitis intersticial y síndrome vestíbulo-auditivos. Puede alterar el corazón, principalmente la válvula aórtica. Y el tratamiento básico de esta enfermedad es el uso de glucocorticoides. Muy importante a tomar en cuenta. La siguiente vasculitis, y es de medianos vasos, es la llamada enfermedad de Kawasaki. El famoso signo, ¿no?, de la lengua en fresa que suele aparecer en los niños o en las personas que son afectadas por esta enfermedad. Esta enfermedad puede remitir sola, pero cuando necesita tratamiento necesita de aspirina por su alteración coronaria o su riesgo de infarto coronario, y también necesita del uso de inmunoglobulinas para el tratamiento de esta enfermedad. Se ha utilizado también la plasmaféresis en los casos más graves. Es una entidad aguda, febril, que afecta a múltiples órganos, principalmente en niños. Famoso signo de la lengua en fresa, ¿no? Recordar ese signo. Afecta en promedio 80% a las personas antes de los 5 años de edad y tiene una incidencia máxima antes de los 2 años. Es una enfermedad prácticamente de niños. Se caracteriza por una adenitis cervical no supurada, cambios en la piel y la mucosa, congestión de conjuntiva, puede generar una coriza, eritema en la cavidad bucal, labios y palmas con descamación de la yema de los dedos. Puede provocar aneurisma de arteria coronaria, que son peligrosos.
y es una de las causas de mortalidad en estos pacientes. La presencia de aneurismas en la arteria coronaria, que hay que tener en cuenta. Denme un segundito, muchachos, no se vayan. Recordad que una de las causas de mortalidad en los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki son esos aneurismas que se forman a nivel de las arterias coronarias. Por eso la prevención también con el uso de aspirina en estos pacientes. Se ha documentado la eficacia de dosis grandes de concentrado de gamma globulinas con la combinación de ácido acetilsalicílico. Tienen que recordar que el uso de ácido acetilsalicílico en niños está asociado a síndrome de Rayleigh o síndrome de Reyes. Sin embargo, la afectación coronaria es prácticamente letal en niños, entonces es algo riesgo-beneficio, ¿no? Con el uso de ácido acetilsalicílico en estos pacientes. Es parte del tratamiento de elección, gamma globulinas con el uso de ácido acetilsalicílico. Prevención, ¿no? de riesgo coronario en estos niños, ¿no? Principalmente, que hay que tener en cuenta. Bien. Bien, chicos. Hasta aquí es la parte de reumatología. No, una de las partes. Ya vamos a ir adelantando más temas. Por ejemplo, tengo pendiente gota con artritis reumatoidea, artrosis y lo demás. Eso lo vamos a ir avanzando. Entonces, vamos a tener un breve recesito de unos 20 minutos, 20 a 30 minutos. Volvemos de una vez, entonces, de esos 30 minutos, con los trastornos de la glándula tiroidea. Y aquí hay mucha tela que cortar. Bien, hay muchas cosas aquí de qué hablar. Entonces, vamos a durar media hora solamente, unos 30, 20 minutos, y vamos a volver de nuevo con los trastornos de la glándula tiroidea. Tema 1A para el examen de residencias. Así que hay que prestar mucha atención a estos temas. Bien, entonces vamos a ver esto por acá y nos vemos en unos 30 minutos. Bien. Cuando hablamos de trastornos de la glándula tiroidea, hacemos referencia a trastornos que se deben a una disminución de la función de la glándula y a un aumento, ¿no? de la función de la misma. Pero también tenemos que hacer referencia a ciertas condiciones que pueden aparecer, como por ejemplo bocio, por ejemplo nódulos y las neoplasias, ¿no?